Mis padres nunca fueron a ninguna de mis graduaciones, pero aparecieron llorando en la de mi prima como si fuera su hija. Desde que tengo memoria, siempre supe que en mi casa había algo que no encajaba, pero lo peor es que no me di cuenta de cuánto me afectaba hasta que fui adulto. Crecí en un suburbio tranquilo de California, rodeado de casas idénticas, cercas blancas y familias que fingían ser perfectas los domingos en la iglesia. En mi caso, mis padres nunca fueron del todo crueles, pero sí fueron expertos en el arte de la indiferencia, esa clase de desdén silencioso que no deja moretones visibles pero te carcome por dentro. No crecí entre gritos, pero sí entre silencios incómodos, entre gestos que decían más que cualquier palabra, entre comparaciones disfrazadas de bromas y un cariño selectivo que, por alguna jodida razón, nunca iba dirigido a mí. Mi prima, la hija de la hermana de mi mamá, era como la encarnación de todo lo que mis padres deseaban y que, claramente, yo no era. Desde que éramos niños, ella siempre fue la estrella de cada reunión familiar, la más aplicada, la más bonita, la más educada, la que bailaba sin vergüenza en las fiestas. La que traía diplomas a casa como si fueran pan caliente. Mientras tanto, yo era el que se esforzaba por sacar notas decentes, por aprender a tocar guitarra por mi cuenta, por no cagarla en los deportes, aunque jamás me gustaron. Solo para que alguien en esta maldita familia me diera una puta palmada en la espalda y me dijera lo hiciste bien, hijo. Pero no. Nunca llegó. La primera vez que noté lo injusto de la situación fue en mi graduación de la secundaria. Me partí el lomo para pasar álgebra, me metí a clubes estudiantiles. Ayudé a profesores con tareas extracurriculares solo por ese pequeño momento en el escenario donde te llaman por tu nombre y ves a tu familia gritando orgullosa desde las gradas. Bueno, todos menos yo. Mis padres no fueron. Su excusa, como siempre, fue absurda. Mi mamá me dijo que no podían faltar al trabajo ese día porque un compañero había pedido vacaciones y estaban muy cortos de personal. Y mi papá simplemente murmuró que ya me había dicho que ese tipo de ceremonias le parecían pérdida de tiempo y que al final de cuentas no eras ni el mejor de la clase. Recuerdo que esa noche me quedé sentado en la cama, todavía con la toga encima, mirando la pared vacía, mientras mis compañeros subían fotos con sus familias en Instagram. Me prometí a mí mismo que no les iba a rogar nunca más. Pero qué ingenuo fui pensando que el dolor se iría por sí solo con esa decisión. Pasaron los años y la historia se repitió como una jodida cinta maldita. En la universidad, me maté trabajando y estudiando. Combinaba turnos en un restaurante de comida rápida con prácticas profesionales no remuneradas para completar mis créditos. Dormía 4 horas diarias, a veces menos, pero no dejé que eso me detuviera. Me gradué con honores. Me invitaron a hablar en la ceremonia porque mi historia de esfuerzo resonó con uno de los profesores que decidió nominarme. Y aún así, ese día, mis padres tampoco estuvieron. Esta vez, ni siquiera respondieron mis mensajes. Cuando llamé, mi madre dijo con la voz más hueca del mundo que había olvidado que era ese día y que no creía que fuera tan importante si ya sabían que me iba bien. Ni siquiera preguntó cómo había salido todo. Y lo peor es que uno llega a un punto donde ni se molesta en llorar, solo sientes un vacío sordo que te arrastra y se vuelve parte de ti. Intenté seguir con mi vida. Conseguí trabajo en una agencia de marketing digital, fui ascendiendo poco a poco, me mudé a un apartamento más cómodo, empecé a tener cierta estabilidad económica que ellos nunca me ayudaron a construir. Cada vez que hablábamos, que no era mucho, honestamente, sentía que les hablaba a 2 personas que solo me reconocían por compromiso. Nunca mostraron interés real en lo que hacía. En las pocas reuniones familiares a las que iba, mi madre pasaba más tiempo al lado de mi prima que del suyo, y no se cortaba en soltar comentarios como deberías aprender de ella, mira cómo se expresa, es tan profesional. Tan elegante. Mi padre, por su lado, apenas se asentía con la cabeza si yo contaba algún logro mío. Nunca un maldito felicitaciones. Y entonces llegó lo que fue el puto colmo. Hace poco, mi prima terminó su maestría en educación. Su universidad hizo una ceremonia bastante formal y, como siempre, la familia se activó en modo celebración total. Todos hablaban de lo orgullosos que estaban, de lo mucho que se lo merecía.
Y ahí fue cuando vi lo que nunca creí que presenciaría: mis padres, los mismos que se perdieron todos y cada uno de mis hitos académicos, estaban en primera fila, con flores, globos, vestidos como si fueran a una jodida gala de premiación. Mi madre lloraba como si la hubieran tocado con el Espíritu Santo y decía entre sollozos: estamos tan orgullosos de ti, mi niña, esto es lo que significa el verdadero esfuerzo y compromiso. Mi padre, por su lado, no dejaba de repetir que tener una sobrina así era un privilegio y que ojalá otros jóvenes de la familia aprendieran de su ejemplo. Ese fue el momento exacto en el que algo dentro de mí se rompió por completo. Ya no era dolor. Era rabia. Una rabia cruda, directa, como ácido que te recorre el pecho. Me largué de la ceremonia sin decir palabra, pero no sin antes asegurarme de que mi madre me viera. Nos cruzamos la mirada por unos segundos, y en vez de culpa, noté confusión, como si no entendiera qué carajos estaba haciendo yo ahí. Como si ni siquiera recordara que, hace no tanto, fui yo quien se graduó sin nadie que lo aplaudiera. Fue en ese momento que decidí que ya no iba a quedarme callado. Que si ellos eran tan buenos para fingir amor frente a una multitud, entonces yo iba a ser mejor para mostrar la verdad. No iba a dejar que siguieran jugando a ser los padres del año mientras a mí me enterraban en la invisibilidad. No buscaba solo una confrontación. Lo que yo quería era algo más grande. Algo que les doliera como a mí me dolieron todos sus desprecios. Quería una venganza lenta, precisa, y lo suficientemente pública como para que nunca más pudieran esconderse detrás de esa falsa imagen de padres ejemplares. Y así fue como empecé a planear, con cada recuerdo, con cada humillación, con cada puta lágrima tragada durante años, la forma perfecta de devolvérsela. Porque a veces, cuando la familia no sabe cuidar lo que tiene, uno tiene que hacer que lo pierdan por completo para que valoren el vacío. Actualización 1. Pasaron 2 semanas desde esa ceremonia de graduación, y cada día que pasaba no hacía más que intensificar esa mezcla entre furia y repulsión que me dejaba en la garganta una sensación metálica constante. No podía concentrarme en el trabajo, me costaba dormir, y por momentos sentía que tenía que hacer un esfuerzo sobrehumano para no explotar. Por fuera podía parecer tranquilo, pero por dentro me estaba carcomiendo. Todo lo que me habían hecho a lo largo de los años se me venía a la cabeza como una maldita secuencia de traiciones. Desde las veces en que no asistieron a mis concursos de ciencias en la escuela hasta las veces en las que mi madre llegaba tarde al teatro escolar porque, según ella, el tráfico estaba imposible, y después me confesaba sin ningún tipo de pudor que simplemente no tenía ganas de sentarse a ver a tantos niños gritando. Y a eso lo llamaban criar con amor. Así que esa noche, después de una jornada particularmente pesada, me senté frente al computador y escribí una lista. Literalmente abrí un documento de Word y puse como título las veces que no estuvieron. Me pasé casi 3 horas completando línea por línea con fechas, lugares, eventos y frases específicas que habían soltado para justificarse o, peor aún, para minimizar mi dolor. No era solo un ejercicio de memoria. Era una recopilación meticulosa de desprecios, una radiografía emocional de todo lo que habían ignorado a lo largo de los años. No lo hacía para convencerlos a ellos, lo hacía para recordarme a mí mismo que no estaba exagerando. Que no estaba siendo dramático. Que me habían fallado, punto. Y que si no se los iba a restregar en la cara por las buenas, entonces lo iba a hacer con pruebas. Tenía claro que no podía simplemente confrontarlos en privado, porque iba a pasar lo mismo de siempre, excusas, lágrimas falsas, y después todo seguiría igual. No. Esta vez tenía que ser en público. En un espacio donde no pudieran esconderse detrás de su fachada. Así que se me ocurrió aprovechar un almuerzo familiar que, por pura casualidad, ya estaba programado. Era el cumpleaños de mi abuela, y mi tía, la mamá de mi famosa prima, había organizado una reunión en su casa con todos los primos, tíos, sobrinos y demás parásitos emocionales que forman parte de esta familia. Era la ocasión perfecta, no solo por la cantidad de gente, sino porque sabía que mis padres iban a estar ahí y, muy probablemente, otra vez en modo orgullosos y amorosos para con la sobrina perfecta. Durante esos días previos, ensayé una y otra vez lo que iba a decir. No quería sonar desquiciado ni patético.
Quería que me escucharan con atención, que mis palabras se quedaran grabadas como espinas en la garganta de cada uno. Así que el día del evento, llegué temprano, ayudé a poner sillas, serví bebidas, hice todo con una sonrisa ensayada. Esperé el momento justo, después de que todos comieron, cuando estaban en ese estado de tranquilidad digestiva en el que nadie quiere drama pero todos están atentos a cualquier cosa. Mi tía dijo unas palabras por mi abuela, mi prima también habló sobre lo agradecida que se sentía de pertenecer a una familia tan apoyadora y presente, y justo cuando todos comenzaron a aplaudir, me levanté. No pedí permiso ni pedí la palabra. Solo me puse de pie con el vaso en la mano y dije que quería compartir algo que tenía guardado hace tiempo. Nadie lo vio venir. Empecé con voz calmada, como quien comparte una anécdota, pero pronto la tensión se volvió evidente. Dije que era una lástima que muchas veces las familias prefieren fingir que todo está bien, que eligen creer en una imagen falsa por conveniencia, aunque eso signifique ignorar el dolor de uno de los suyos. Mencioné, sin rodeos, que mis padres no habían asistido a ninguna de mis graduaciones y que ese vacío nunca se llenó con nada, ni con dinero, ni con regalos, ni con mensajes genéricos. Conté cómo me senté solo en las gradas, cómo esperé verlos entrar por la puerta, cómo miré sus asientos vacíos mientras otros padres grababan con sus celulares y lloraban de emoción. Escuché un murmullo entre los presentes y algunas miradas ya empezaban a cruzarse incómodas. No paré ahí. Abrí mi mochila y saqué unas hojas impresas con mi lista. Les dije que no me bastaba con desahogarme, que tenía pruebas de cada ausencia, de cada justificación de mierda, de cada evento donde brillaron por su desinterés. Empecé a leer en voz alta, con fechas exactas, frases textuales. La cara de mi madre pasó de rosada a pálida en cuestión de segundos, y mi padre me miraba con una mezcla entre rabia contenida y vergüenza. Mi abuela me pidió que bajara la voz. Mi tía trató de intervenir diciendo que quizás no era el momento ni el lugar, a lo que respondí, sin dudarlo, que si no era aquí, entonces nunca. Que esta era la única forma de tener una puta audiencia con mis padres, porque en privado nunca se hacían cargo de nada. Lo que más me marcó fue cuando miré a mi madre directamente y le dije que no esperaba que me pidiera perdón, porque ya no me importaba. Que no quería ni un solo lo siento porque estaba seguro de que ni siquiera entendía por qué estaba mal. Le dije que si me iba a recordar como el hijo que se volvió frío o el que causó drama familiar, entonces que también me recordara como el único que tuvo los cojones de decir la verdad cuando todos preferían el silencio cómodo. Hubo un silencio incómodo de varios segundos. Nadie sabía qué decir. Nadie se atrevía a defenderlos. Ni siquiera mi prima, que se quedó sentada con los ojos clavados en la mesa. Fue el primer momento, en muchos años, donde sentí que el guión de la familia se les estaba saliendo de las manos. Después de eso, simplemente recogí mis cosas y me fui. Dejé el resto de las hojas impresas sobre la mesa, por si alguien quería refrescar la memoria. Mientras salía por la puerta, escuché como mi madre sollozaba bajito y mi padre murmuraba algo como se le subieron los humos. Me dio risa. Porque lo único que se me subió fue la dignidad. Y eso, por primera vez, me hizo sentir libre. Actualización 2. Pasaron apenas 5 días después del almuerzo familiar y el efecto dominó que desaté con esa intervención fue inmediato, pero mucho más fuerte de lo que anticipé. Aunque al principio no dije nada más, ni respondí mensajes, ni aparecí por ningún lado, empecé a notar cómo la familia se estaba revolcando en una mezcla de incomodidad y curiosidad. Las llamadas comenzaron a llegar una tras otra. Primero de mi tía, la madre de la prima dorada, que me soltó un discurso disfrazado de preocupación. Diciéndome que lo que hiciste fue muy fuerte y que hay otras formas de decir las cosas sin destruir a tus padres delante de todos. Respondí lo justo y necesario, sin perder la calma, pero dejando claro que nadie me había defendido cuando ellos me destruían a mí en privado, que esa noche simplemente se hizo justicia. Luego me escribió uno de mis primos mayores, que siempre fue medio ajeno a todo, para decirme que no podía creer lo que escuchó ese día, que jamás se imaginó que mis papás hubieran sido tan ausentes. Fue la primera vez que alguien me dijo que entendía mi punto, que me creía, y eso, aunque fuera una mínima validación, se sintió como oxígeno puro.
Mi madre tardó 2 días en escribirme, y lo hizo con uno de esos mensajes pasivo-agresivos que ella cree que suenan amorosos, pero que en realidad son puro veneno emocional. Me escribió: hijo, no entiendo por qué decidiste exponer todo de esa manera. Yo siempre te he querido a mi forma, y me duele que pienses tan mal de nosotros. Nos dejaste muy mal parados delante de toda la familia. Me quedé viendo ese mensaje durante un buen rato, procesando la cantidad de basura emocional que encerraba. Porque claro, para ella el problema no era todo lo que habían hecho o dejado de hacer. El problema era que lo dije en voz alta. Que lo conté. Que les quité la máscara delante de todos. Era más grave la vergüenza pública que el abandono privado. Le respondí con una frialdad que no me creía capaz de tener. Le dije que no necesitaba que me quisiera a su forma, que el amor no se mide por lo que uno cree dar, sino por lo que el otro realmente recibe. Le dije que si yo había crecido sintiéndome solo, ignorado y reemplazado por una sobrina, entonces eso era lo que ella había sembrado, y que no tenía derecho a decirme cómo debía reaccionar. Le dejé claro que no estaba abierto a disculpas a medias ni a reconciliaciones forzadas. Que si su prioridad era el orgullo y la imagen social, entonces que se quedara con eso. Que yo, por fin, estaba del lado de la verdad, y ese era un lugar en el que ellos no sabrían cómo habitar. Mi padre, por otro lado, no escribió. Lo llamó mi hermano menor, con quien tengo una relación un poco más cercana, y me dijo que lo había escuchado decir mientras veía televisión que ese muchacho se cree el centro del universo solo porque le fue bien. Fue como si me tiraran agua fría por la espalda. No porque me doliera, ya no me dolía, sino porque entendí que no iba a cambiar. Que su forma de invalidarme era una adicción que no pensaba soltar. Que prefería burlarse a entender. Y eso me reafirmó que había hecho lo correcto. Me lo repito cada vez que me empieza a temblar el corazón por la culpa que, de vez en cuando, intenta colarse. Pero no me voy a disculpar por hacer lo que ellos jamás hicieron por mí, darme voz. Durante las semanas siguientes, el chisme se volvió más grande de lo que pensé. Me enteré que en la casa de mi abuela ya no se podía hablar de otra cosa. Que algunas tías defendían a mis padres, pero otras, las que tampoco habían sido muy cercanas a ellos, aprovecharon para sacar a flote otras cosas. Empezaron a salir historias viejas de egoísmo, de favoritismos, de comentarios crueles que mis padres habían hecho sobre otros miembros de la familia. Yo no me metí en esas conversaciones, pero las escuché. Y lo que noté es que la gente, cuando ve una grieta en el muro que parecía perfecto, se da permiso para derribarlo por completo. Es como si todos estuvieran esperando que alguien hablara primero. Y ahora, ese alguien había sido yo. Mi prima, la joyita de la familia, me escribió un mensaje muy distinto a lo que esperaba. Me dijo que no sabía que mis padres habían sido así conmigo, que se sentía incómoda con toda la situación, pero que agradecía que no la hubiera atacado directamente. Que entendía que lo que dije no era contra ella. Me sorprendió su madurez. Le respondí agradeciendo sus palabras y dejándole claro que no tenía nada contra ella. Que si algo me jodía era que mis padres usaran su figura como excusa para enterrarme más hondo, como referencia constante de lo que yo no era. Ella dijo algo que me hizo ruido: quizá te veían como alguien que no necesitaba que lo cuidaran, porque siempre parecías fuerte. Y sí, quizá tenían esa jodida percepción, pero qué error tan grande es confundir resiliencia con desinterés y autonomía con desamor. Porque uno no se vuelve fuerte por elección, sino por necesidad, por supervivencia emocional. Una parte de mí pensaba que con esa confrontación ya todo estaba dicho, que había soltado el peso. Pero no fue así. Lo que pasó fue que ahora me estaban mirando, por primera vez, y eso generaba una nueva responsabilidad. La responsabilidad de no permitir que vuelvan a silenciarme. De no ceder a la culpa cuando empiecen a decirme que estoy exagerando o que debería dejar las cosas atrás. ¿Por qué no? No pienso dejar atrás lo que me moldeó. No pienso perdonar por compromiso ni fingir que todo está bien en la próxima cena navideña. Si quieren reconciliación, que se la ganen. Que se partan el lomo construyendo un vínculo nuevo desde cero, porque el anterior está hecho mierda.
Y si no quieren, si les resulta más fácil hacerse las víctimas, entonces que se vayan a la mierda con su orgullo. Yo no voy a retroceder. Ya no. No después de todo lo que costó llegar hasta aquí. Actualización 3. Pasaron casi 2 meses desde aquel almuerzo en el que abrí la boca por primera vez frente a toda la familia, y aunque por fuera todo parecía haberse calmado, la realidad era que bajo la superficie las cosas seguían ardiendo. Nadie decía nada de forma directa, pero el ambiente cada vez que alguien intentaba convocar una nueva reunión familiar era denso, como si todos esperaran una segunda explosión. Y no estaban equivocados. Porque si bien la primera parte de mi venganza había sido mostrarle a todos lo que mis padres eran realmente, yo aún sentía que no había cerrado del todo esa herida. Había algo más que necesitaba hacer, y esta vez no se trataba de palabras. Necesitaba mostrar, de forma concreta, cómo se vivía el abandono emocional, cómo se construye la indiferencia, cómo los padres pueden estar físicamente presentes pero emocionalmente muertos. Durante varias semanas, me dediqué a revisar todos los correos, mensajes y archivos viejos que había guardado durante años. Siempre he sido meticuloso para almacenar cosas, incluso cuando no sabía bien para qué lo hacía. Tenía audios guardados en la nube de conversaciones donde mi madre me cancelaba a última hora algún evento, mensajes de WhatsApp donde me prometían ir a una presentación mía y luego simplemente no aparecían. Incluso capturas de chats donde hablaban con otras personas de la familia elogiando logros de mi prima mientras ignoraban por completo cosas mías que ellos mismos me habían jurado celebrar. Era como si estuviera armando un puto expediente legal, una bitácora del desprecio. Y mientras más revisaba, más me convencía de que esto no podía quedarse solo entre nosotros. Porque ellos vivían de la imagen. Su forma de validación era la opinión pública. Necesitaban desesperadamente que los vieran como los padres perfectos, comprometidos, presentes, amorosos. Así que empecé a pensar en cómo podía romper esa fachada a un nivel más profundo. La oportunidad llegó más rápido de lo que pensé. Una de mis primas segundas, que apenas si veía de vez en cuando, me invitó a participar en una dinámica familiar que su iglesia local iba a realizar. Una especie de documental testimonial en el que miembros de diferentes generaciones hablarían sobre su experiencia creciendo en una comunidad latina dentro de los Estados Unidos. Querían grabar clips cortos donde la gente contara cómo fue su infancia, qué aprendieron de sus padres, cómo los valores familiares habían impactado su vida. En un principio, dudé mucho en participar. No por temor a hablar, sino porque sabía que lo que iba a decir no iba a gustar. Pero algo dentro de mí, algo que venía quemándome desde hacía años, me empujó a aceptar. Pedí que mi grabación fuera aparte, no frente al grupo, sino en una sesión privada con uno de los encargados del proyecto, que resultó ser un chico joven con el que conecté rápido. Le dije desde el inicio que lo que iba a compartir no era un cuento feliz. Que no iba a maquillar la historia. Que si querían hablar de la experiencia latina real en este país, entonces también debían estar dispuestos a escuchar lo que muchos callan por miedo a romper con la narrativa idealista. Durante la grabación, hablé durante casi 30 minutos. No con rabia, sino con una claridad quirúrgica. Conté cómo crecí en una casa donde el amor se medía por la cantidad de veces que no incomodabas, donde ser invisible era la forma más segura de no recibir críticas. Donde tus triunfos eran ignorados y no encajaban en la expectativa que otros tenían sobre ti. Conté cómo mis padres priorizaron su comodidad, su imagen, su falso sentido de éxito, por encima de acompañar a su hijo cuando más lo necesitaba. Dije, palabra por palabra, que me gradué solo, que celebré mis logros con desconocidos, que pasé años creyendo que el problema era mío, hasta que me di cuenta de que ellos simplemente nunca aprendieron a ser padres. Cerré diciendo que, aunque ahora soy adulto y tengo una vida estable, esa ausencia sigue ahí, que uno no supera eso con terapia y café, que uno simplemente aprende a caminar con el vacío en el pecho. El clip, como esperaba, se volvió viral dentro del círculo más cercano. El encargado, con mi autorización, lo subió a la página de la comunidad y lo presentó como uno de los testimonios más crudos pero necesarios. No usé nombres, no señalé con el dedo, pero todos sabían de quién hablaba. Los que me conocían, los que habían estado en esas graduaciones,
Los que sabían que mis padres vivían a 20 minutos de cada ceremonia y aún así no aparecían. Lo sabían. Y ellos también. Mi madre me llamó una semana después, entre sollozos falsos y un tono que oscilaba entre la culpa y el chantaje emocional. Me dijo que no era justo que ventilara cosas tan privadas, que ahora la gente la miraba raro en la iglesia, que una de sus amigas la había confrontado directamente diciendo que no sabía que había sido tan ausente como madre. Yo la dejé hablar. Me limité a escuchar, sin decir una sola palabra. Cuando terminó, me preguntó si tenía algo que decir. Le respondí que todo lo que tenía que decir ya lo había dicho frente a una cámara, sin filtros, sin maquillaje, y que si ella se sentía avergonzada ahora, entonces que al menos probara una fracción de lo que yo sentí durante años. Le colgué sin esperar respuesta. Mi padre, como siempre, optó por el silencio. Pero su ausencia, ahora, también se notaba. Porque la gente empezó a señalarlo. Porque sus compañeros de trabajo lo veían de otra forma. Porque la imagen de familia perfecta que tanto cuidaron durante décadas se desmoronaba, no con gritos ni peleas, sino con datos, con relatos, con verdades dichas en voz alta. Mi abuela me mandó una carta escrita a mano, donde me decía que entendía por qué lo hice, aunque le dolía. Me pidió que considerara el peso de mis palabras, que las familias no son perfectas, pero que tampoco se curan con más dolor. Yo guardé esa carta con respeto, porque aunque venía de una generación distinta, sentí que, por primera vez, alguien me estaba hablando con honestidad, sin exigirme que perdonara, sin decirme que era mi culpa. Me limité a no responder, pero cada vez que la leo me doy cuenta de que esa fue la primera vez que alguien en mi familia reconoció que lo que viví sí fue una herida real, no una exageración emocional como tanto les gusta decir. Así, sin buscarlo demasiado, empecé a ocupar un lugar en la familia que nunca había tenido, el del que rompió el pacto de silencio. El que no se tragó más el resentimiento. Y aunque eso trae consecuencias, como invitaciones que ya no llegan o miradas que evitan la mía, también me dio algo que jamás tuve antes, respeto. Porque por mucho que me critiquen, por mucho que intenten disminuir lo que dije, ahora saben que no soy el mismo pendejo que aguantaba todo por no armar lío. Ahora saben que si me buscan, me encuentran. Y eso, para alguien que creció sintiéndose invisible, vale más que cualquier maldita reconciliación forzada. Actualización 4. Habían pasado ya más de 4 meses desde aquella grabación, y aunque para muchos el escándalo familiar había quedado como un recuerdo incómodo que preferían evitar, para mí seguía presente todos los días. No porque me sintiera culpable, eso ya lo había descartado por completo, sino porque ahora estaba enfrentando las secuelas más profundas del corte que hice. Ya no era simplemente que algunos parientes me vieran como el problemático o el resentido, sino que ahora, por primera vez, mis padres se veían obligados a interactuar con su fracaso como padres en un entorno donde ya no podían esconderlo bajo la alfombra. En lugar de la negación usual, se enfrentaban al juicio silencioso de quienes los conocían desde siempre, y lo irónico era que no sabían cómo lidiar con eso. Porque el silencio que ellos usaron para ignorarme ahora se les volvía en contra, pero no desde mí, sino desde los demás. Me enteré a través de una vecina de mi madre, una señora que siempre fue metiche, pero curiosamente más honesta que muchos en mi familia. Que había habido una especie de reunión informal entre algunas señoras de la iglesia donde ella se desahogó. Según me contó, mi madre estaba completamente ida, diciendo que yo estaba exagerando todo, que no fue tan grave como él lo cuenta y que todos los jóvenes de hoy en día creen que todo lo que no se les da es maltrato. Lo que más me jodió no fue que siguiera negando lo evidente, sino que usara el discurso ese de que los de mi generación somos frágiles. Como si reconocer el abandono emocional fuera una moda en lugar de una necesidad de sanar. Lo peor es que algunas de esas señoras, las mismas que la elogiaban cuando hablaba de los logros de mi prima, ahora no sabían si consolarla o preguntarle por qué carajo se había perdido la graduación de su propio hijo. Una de ellas, según me contaron, le dijo con toda la calma del mundo que si no había estado presente, entonces ¿por qué le dolía tanto que se dijera? Que lo que duele no es que se sepa, sino haberlo hecho. Mi padre, por su parte, seguía con su método habitual, hacerse el desentendido.
En una ocasión, un primo mío que trabaja en el mismo lugar que él me dijo que en el almuerzo de la oficina alguien mencionó el video testimonial de la iglesia, sin saber que el muchacho que hablaba era su hijo. Mi padre, sin cambiar el tono, dijo que la gente joven está llena de drama y que si uno les diera todo lo que piden, nunca dejarían de quejarse. Cuando mi primo le preguntó si conocía al muchacho del video, él simplemente se encogió de hombros y dijo me suena, pero no estoy seguro. Esa frase se me quedó clavada, como un cuchillo frío. Me suena, pero no estoy seguro. El cabrón fue capaz de negar incluso la posibilidad de que su propio hijo lo estuviera retratando frente a una cámara. Y ahí comprendí algo clave, que su orgullo era más fuerte que su vínculo. Que prefería cargar con la vergüenza pública antes que decir sí, es mi hijo, y la cagué. A nivel personal, el proceso también fue más complejo de lo que esperaba. Al principio, esa exposición pública me dio una especie de alivio, como si por fin hubiera soltado una mochila llena de piedras que cargaba desde la adolescencia. Pero con el pasar de las semanas, empecé a sentir otra clase de peso, el del aislamiento. Porque no solo rompí con mis padres, rompí con el rol que tenía en toda la estructura familiar. Antes era el que pasaba desapercibido, el que no opinaba mucho, el que no incomodaba. Ahora era el que había hablado de más. El que expuso. El que no supo lavar los trapos sucios en casa. Las invitaciones a reuniones comenzaron a disminuir. En los cumpleaños, los saludos eran tensos, y más de una vez alguien me pidió que evitara tocar ciertos temas para no generar más incomodidades. Una parte de mí lo entendía, las familias odian el conflicto abierto. Pero otra parte de mí se negaba a aceptar esa hipocresía. Porque lo que realmente querían era que volviera a callarme. Que volviera a mi jaula. Y eso no iba a pasar. Empecé a alejarme aún más, pero no desde el resentimiento sino desde la necesidad de protegerme. Dejé de contestar llamadas de tías con buenas intenciones y poca empatía. Silencié chats grupales donde se hablaba de reconciliaciones navideñas como si todo lo que pasó pudiera resolverse con un abrazo y un pavó en la mesa. Comencé a invertir más tiempo en mis propios proyectos, a enfocarme en mis amigos, en mi pareja, en construir un espacio donde no tuviera que estar a la defensiva todo el tiempo. Incluso empecé a escribir sobre el tema en un blog anónimo, como forma de poner en palabras lo que muchas personas también estaban sintiendo. Recibí mensajes de desconocidos que me decían que se veían reflejados en lo que contaba, que también crecieron con padres ausentes que fingían ser ejemplares frente a los demás. Ese pequeño intercambio virtual se volvió mucho más significativo que cualquier intento de consuelo familiar. Lo curioso es que, en medio de todo ese caos, hubo una persona que se acercó con sinceridad, mi prima. La misma cuya graduación desató toda esta mierda. Me buscó por Instagram, me escribió un mensaje largo donde me decía que había estado reflexionando mucho y que aunque no sabía si tenía derecho a decir nada, quería hacerlo de todos modos. Me dijo que había crecido idolatrando a mis padres porque siempre la trataban como a una hija más, y que jamás pensó que eso fuera un reflejo de un abandono hacia mí. Que ahora, después de escuchar lo que dije y ver cómo reaccionaban, entendía que algo no estaba bien. Que se sentía incómoda por haber sido parte, sin saberlo, de ese favoritismo constante. Fue una conversación dura, pero necesaria. Le dije que nunca la culpé, que si algo tenía claro era que ella también fue una pieza en un juego que no controlaba. Y que aunque el daño ya estaba hecho, al menos valoraba que no se escondiera. Porque en esta familia, el silencio ha sido el arma más letal. Y ella, al menos por un momento, se atrevió a romperlo. Ese gesto me dio una certeza que necesitaba, que lo que hice no fue en vano. Que por más soledad o incomodidad que venga después, al menos removí una estructura podrida. Que por fin alguien, aunque sea una sola persona, se atrevió a mirar de frente esa incomodidad que todos prefieren enterrar. Y eso, para mí, ya es suficiente para seguir. Porque si mi historia sirve para que otros se atrevan a decir a mí también me fallaron, entonces todo este ruido, todo este dolor, toda esta distancia, vale completamente la pena. Actualización final. Un año exacto ha pasado desde el día en que abrí la boca frente a toda la familia y escupí cada verdad que me había tragado durante décadas.
A veces me cuesta creer que todo empezó con un almuerzo en casa de mi tía, pero lo que se desencadenó después fue una reconstrucción brutal y dolorosa, sí, de mi vida emocional. Ahora, mirando en retrospectiva, entiendo que aquel momento no fue solo una catarsis ni una simple confrontación. Fue un punto de no retorno. Y no me arrepiento. No hubo un solo día, desde entonces, en que me haya levantado deseando haberme callado. Al contrario. Todos los días me levanto agradeciendo que ya no cargo con ese silencio que me estaba pudriendo desde adentro. La dinámica familiar actual es completamente distinta. Hay una distancia clara, sólida, entre mis padres y yo, y es una distancia que yo decidí mantener. No he vuelto a verlos cara a cara desde hace meses. Mis intentos de contacto han sido inexistentes, y los suyos, casi nulos. Alguna que otra vez, mi madre intenta colarse en mi vida con mensajes pasivo-agresivos en fechas especiales, siempre con ese tono de víctima que aprendió a perfeccionar con los años. En Navidad me escribió diciendo Feliz Navidad, hijo. Aunque sé que prefieres la distancia, aquí seguimos pensando en ti. En mi cumpleaños, un escueto que tengas un buen día, te extrañamos. Ni una sola mención de lo que ocurrió. Ni una disculpa. Ni una puta palabra que reconozca la raíz del problema. Solo un constante gaslighting disfrazado de amor nostálgico que, por suerte, ya no me atrapa. Mi padre, fiel a su estilo, simplemente desapareció. Nunca ha sido de palabras, pero ahora ni siquiera hace el esfuerzo mínimo. Sé por otros familiares que sigue sin reconocer nada, que repite que su hijo se llenó de ideas raras y que la juventud está muy delicada últimamente. A estas alturas, me da exactamente lo mismo. No necesito que entienda, porque no es capaz. No tiene las herramientas emocionales para comprender el daño que hizo, y tampoco tiene el coraje para intentarlo. Su silencio es una confesión en sí misma. Y si a él le parece más digno encerrarse en su orgullo que reconocer a su propio hijo, entonces que se ahogue en esa dignidad vacía. Yo ya no estoy para rescatar a nadie. Con el resto de la familia, las aguas se dividieron de forma clara. Algunos se alejaron por completo, y no porque me odien o me rechacen, sino porque no saben cómo lidiar con alguien que dejó de encajar en el molde. Hay quienes prefieren la paz aparente de los almuerzos familiares, las conversaciones superficiales y las sonrisas obligadas. Y luego estoy yo, que ya no puedo fingir, que ya no quiero convivir con la mentira. Otros, en cambio, se han acercado de formas sutiles pero reales. Un tío me escribió hace poco para decirme que había empezado a cuestionarse cosas de su propia crianza. Una prima me llamó para contarme que estaba yendo a terapia porque había escuchado mi testimonio en el video y le removió recuerdos que tenía enterrados. Incluso una amiga de mi madre, una mujer que me había visto crecer desde pequeño, me escribió por Facebook para decirme que nunca pensó que detrás de mi silencio hubiera tanta tristeza. Me dijo, textualmente, ojalá tus papás hubieran tenido el valor de verte realmente. A nivel personal, el proceso ha sido jodidamente complejo, pero necesario. Empecé terapia de forma más comprometida, con una psicóloga especializada en dinámicas familiares tóxicas, y ha sido como sacar una espina enterrada muy hondo, centímetro por centímetro. Descubrí que muchas de mis inseguridades, de mis miedos al éxito, de esa sensación constante de no ser suficiente, venían de ese patrón de abandono emocional. Y también entendí que no puedo seguir esperando a que ellos me den el cierre que necesito. A veces el cierre no lo da el otro. A veces el cierre es aceptar que nunca va a llegar esa disculpa que mereces, y aún así seguir adelante. Ese ha sido mi mantra durante este último año. Con el tiempo, también he ido construyendo mi propia definición de familia. Mis amigos se han vuelto pilares fundamentales. Personas que no solo me escuchan, sino que me validan, me acompañan, celebran mis logros y me recuerdan que no tengo que ganarme el cariño de nadie a punta de sacrificio. He empezado a salir con alguien que, por primera vez en mucho tiempo, no me hace sentir que tengo que demostrar constantemente que valgo la pena. Alguien que me pregunta cómo estoy y espera la respuesta con genuino interés. Parece una tontería, pero después de crecer en un entorno donde ser escuchado era un privilegio raro, ese tipo de atención se siente como oxígeno puro.
Hace poco me invitaron a participar en una conferencia universitaria donde hablarían sobre salud mental en comunidades latinas y compartí parte de mi historia. No para exhibir a nadie, sino para mostrar que incluso en contextos familiares donde todo parece estar bien desde fuera, puede haber una violencia silenciosa que deja cicatrices profundas. Al terminar, varios estudiantes se me acercaron para agradecerme. Uno de ellos me dijo que había sentido exactamente lo mismo durante toda su vida, pero que jamás se atrevió a hablarlo porque en su casa todo lo que no fuera físico no era real. Escuchar eso me confirmó que lo que hice no solo fue por mí. Fue también por todos los que siguen atrapados en ese silencio que yo rompí a gritos. Hoy, mi vida no es perfecta. Todavía hay días en que la rabia regresa, en que me cuesta ver fotos viejas sin sentir un nudo en el pecho. Todavía hay eventos familiares a los que no voy, no porque no me inviten, sino porque no quiero sentarme a fingir que todo está bien con personas que siguen repitiendo patrones tóxicos. Pero también hay una paz que antes no tenía. Una paz que viene de saber que me elegí a mí mismo, que me salvé. Porque eso fue lo que hice, me salvé. Rompí con una herencia de abandono emocional, de favoritismos disfrazados de amor, de exigencias vacías y afecto condicionado. Y aunque eso me haya costado quedarme sin padres, también me permitió encontrar algo mucho más valioso, una versión de mí que ya no necesita la validación de nadie para saber que merece ser amado. Y si algún día mis padres deciden buscarme, con la verdad en la mano y no con chantajes disfrazados de nostalgia, entonces hablaremos. Pero no antes. No mientras sigan creyendo que la culpa es mía por haber contado lo que hicieron, y no de ellos por haberlo hecho. Hasta entonces, que vivan en su versión editada de los hechos. Yo seguiré viviendo en la mía, que aunque duela, al menos es honesta. Y eso, a estas alturas de mi vida, vale más que cualquier jodido abrazo fingido.